bien, vamos a empezar el seminario de hoy, que está a cargo de la doctora Ofelia Azucena Vega Montecho. Aquí está el título. Ella es egresada del posgrado en maestría y doctorado en es de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ciencias Médicas, Odontológicas y Humanas. Esa combinación es la conexión con nuestro programa de doctorado transdisciplinario. Y entonces nos va, bueno, la doctora es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, y entonces, como se acostumbra en el medio de la enseñanza de la medicina, hizo una estancia interna, una residencia y una especialidad en salud pública en el Instituto Nacional de Salud por supuesto es nacional, pero el Instituto Nacional de Salud, pero tiene una sede en Cuernavaca, entonces ella hizo la especialidad en salud pública en Cuernavaca, y este posgrado, por supuesto, entonces el doctorado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Que eso también fue la primera noticia, de que no teníamos idea de que en la UNAM, en esta facultad, les interesaba esta combinación, nosotros le llamamos transdisciplina, pero creemos que va a ser bastante interesante. La doctora Vega Montecho tiene interés en realizar una estancia postdoctoral en nuestro doctorado, entonces yo creo que nos va a interesar mucho su presentación sobre este estudio histórico con esas fechas, 1902, 1960. O sea, desde el punto de vista del atlas histórico de la ciencia mexicana, pues también nos va a interesar ver sus fuentes de información, que tenemos muy poco de medicina, entonces yo creo que también por ahí va a haber cierta colaboración. Adelante. Buenos días a todos. Como ya comentó el doctor Pérez Sangón, yo soy egresada del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Este programa tiene varios campus. Uno de ellos es el de Humanidades en Salud. Específicamente, yo realicé mis estudios en el campo de Historia de las Ciencias de la Salud. Este es mi trabajo que les voy a presentar, es mi tesis de doctorado. Se titula, como ya lo mencionamos, la Escuela Nacional de la Dermatología en la Escuela Nacional de Medicina, 1902-1960. Esta tesis fue dirigida por la doctora Marta Eugenia Rodríguez y en el comité tutor son los doctores Angelitos Martínez. Todos son miembros del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde hace mucho tiempo, ha venido estudiándose la historia de la medicina en México, y uno de los campos más prometedores es precisamente la historia de la enseñanza de la medicina. ¿Por qué? Porque este campo representa una gran oportunidad de analizar la evolución de la medicina como tal en México y en el mundo, y de esta manera comprender su situación actual. Por otra parte, tenemos muchos campos en esta inmensa materia que es la medicina. Uno de ellos es la dermatología, que es el estudio de las enfermedades de la piel. La dermatología como tal comenzó a definirse en México y en América Latina como un área concreta, o sea, es decir, una especialidad, en un tiempo posterior a su origen en Europa, donde era practicada en diversos países, sobre todo en Francia. Aquí en México su desarrollo es más tardío, es a principios del siglo XX, y fue precisamente en la Escuela Nacional de Medicina, que es la actual Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México, donde comenzó a impartirse esta materia por primera vez. De aquí, bueno, surgen varias preguntas. Una de ellas fue la que dio origen a este trabajo de investigación, que fue, en un momento dado, ¿por qué fue necesario incluir en la carrera de medicina los conocimientos de la dermatología? Para comenzar este estudio, se abordaron varias fuentes existentes acerca de la historia de la disciplina en México. Encontramos hasta el momento que la mayoría de los trabajos que se han realizado, prácticamente todos, pues han sido escritos por médicos que se dedican a la especialidad. Son trabajos sencillos, descriptivos, sus fuentes generalmente son escasas y no se hace un análisis hasta el momento de todos los procesos históricos que conllevan a la especialidad. Sí hay algunos trabajos, dos específicamente, que abordan la enseñanza, pero únicamente se limitan a proporcionarnos datos, o sea, nombres de personajes y algunas fechas. Otra vertiente, bueno, es estudiar la historia de la institución. Sin embargo, bueno, a pesar de que hay varias fuentes que nos dan un panorama sobre todo el desarrollo de la actual Facultad de Medicina, tampoco se había abordado hasta el momento el estudio de la cátedra de dermatología en sí. Sin embargo, encontramos algunas aportaciones de ciertos estudiosos de la historia y de algunas disciplinas que nos conllevan a pensar en la importancia de este punto. Por ejemplo, tenemos en el trabajo del doctor Ruy Pérez Tamayo, en su libro Las transformaciones en medicina, quien nos indica que, en su opinión, la medicina ha sufrido a lo largo de la historia una serie de cambios que la han transformado en la disciplina que actualmente conocemos. Uno de ellos se dio principalmente en la enseñanza, con la introducción de las cátedras de especialidad en la formación del médico cirujano. Y aquí, pues, la importancia de estudiar todos estos procesos. Otros estudios que nos pueden ayudar para iniciar este estudio son precisamente los trabajos acerca de la Cátedra de Fisiología de la Escuela Nacional de Medicina, que han sido realizados por uno primero por la doctora Rodríguez de Romo, quien aborda la enseñanza de la fisiología desde el siglo XIX y bien parte del siglo XX. Continuó profundizando sus estudios al respecto en un segundo trabajo en este año, en coautoría con Castañeda López, y ellas opinan que, bueno, en general esto se trata de un proceso muy atractivo, porque, como ellos lo dicen, cada paso del proceso está en relación estrecha con el momento histórico que vivió el país, y además es producto del esfuerzo personal de un individuo. Es una perspectiva que nos es muy útil para comenzar el abordaje de nuestro estudio. ¿Estos son artículos o libros también? Artículos, doctor. Y bueno, un libro, el libro del doctor Pérez Tamayo, Las transformaciones en medicina. Entonces, se planteó realizar este estudio acerca de la enseñanza de la dermatología en la Escuela de Medicina con el objetivo de reconstruir y analizar el desarrollo de la cátedra de dermatología de dicha institución. Evidentemente, pues el universo del trabajo comprende la institución en sí, la Escuela de Medicina, y un periodo de estudio que abarca 1902, es el año en que por primera vez la materia fue impartida en los planes de estudio de la carrera de médico cirujano, y 1960, que es el año en que la Escuela de Medicina se transforma en la actual Facultad de Medicina por la incorporación de la División de Estudios de Posgrado, es decir, el área que abarca, pues, las especialidades, las maestrías y los doctorados. Obviamente, bueno, este es un estudio histórico y requirió, pues, una ardua labor de trabajo de campo. Es una intensa labor de investigación documental que requirió la búsqueda de fuentes primarias de información, es decir, fuentes que son producidas, pues, en el momento en que suceden los acontecimientos, de ahí el valor de la información. Bueno, es un trabajo que, bueno, tuvo que llevarse a cabo en archivos y en diversas bibliotecas. Aquí tenemos, bueno, alguna de la lista. Hay varias bibliotecas que contienen información, sin embargo, nos enfrentamos cuando hacemos este tipo de estudios a varios problemas. Muchas veces
pues informaciones que pues no están, los acervos no están completos o la información no está catalogada, y bueno, hay que hacer una amplia búsqueda de información. Aquí, bueno, por ejemplo, les traigo este ejemplo de lo que implicó hacer este trabajo. Por ejemplo, para uno de los capítulos que más adelante comentaré, tenemos que consultar el acervo de tesis de medicina. La carrera de medicina de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo como obligatoria la realización de una tesis para obtener el título hasta el año de 1936. Posteriormente, debido a la instauración del servicio social, ya únicamente fue opcional, no fue obligatorio. Entonces, el instrumento que nos podría apoyar, el catálogo de tesis del siglo XX, únicamente reúne la información hasta el año de 1936. A partir de después sí hay información, pero hay que buscarla ya en forma manual. No tenemos una lista. Entonces, todo está compilado en volúmenes que reúnen de 10 a 14 tesis, en promedio 12, y hay que ir buscando manualmente el tema que nos interesó, que fue en este caso la dermatología. Aquí se ve como, bueno, tuvo que revisarse volúmenes y algunas tesis que se encuentran sueltas. Entonces, bueno, sí, como bien me lo decían, tiene que ser este tipo de trabajos que estemos convencidos de hacerlos, que nos guste hacer esta investigación, porque pues requieren de bastante trabajo y tiempo. Ya entrando en materia prácticamente de la investigación como tal, bueno, una vez reunida la información, se procede a hacer todo el análisis y bueno, vamos a contestar nuestra pregunta de investigación, que es, como ya lo mencioné, bueno, ¿por qué fue necesario e importante integrar este conocimiento de la dermatología en la formación del médico cirujano? Y obviamente porque este conocimiento prevaleció. Vamos a encontrar que hubo varios factores. Para comenzar, es importante que analicemos, bueno, la situación sanitaria que existía en la Ciudad de México, que es donde se localiza nuestra institución objeto de estudio. Este periodo, bueno, es un periodo muy amplio, son 58 años, por lo tanto, bueno, hubo una gran cantidad de acontecimientos en materia de salud que van a influir en todo este proceso de estudio y que hay que tener en cuenta. Durante este periodo hay una institución que se encarga de regular todos los asuntos en materia sanitaria en la Ciudad de México primero y después en el resto del país. Primero, obviamente, es el Consejo Superior de Salubridad, y más tarde transformado en el Consejo de Salubridad General, que como institución rectora, bueno, se encarga durante todo este periodo de regular los asuntos sanitarios por medio de la emisión de reglamentos, de códigos, creación de campañas o de iniciativas que van a dar lugar a la formación de instituciones de salud para la atención de los problemas que se presenten en la población. Y observamos que muchos de estos problemas tienen que ver con las enfermedades de la piel, sobre todo aquellos de origen endémico. Es una época en que van a surgir muchas instituciones. Una de ellas, pues el emblemático Hospital General de México, en 1905, que bueno, también es un punto muy importante de partida para el desarrollo no solo de la dermatología, sino de la medicina en general en nuestro país. Hay otras instituciones que van a surgir donde se va a albergar esta nueva especialidad. El pabellón de dermatología, bueno, data de principios del origen del hospital, y fue una parte muy importante en donde se van a atender las enfermedades de la piel. Otros centros fueron, pues, evidentemente hubo consultorios de beneficencia, debido a que el hospital, como se puede observar, bueno, se encontraba en las afueras de la ciudad, entonces se necesitaba brindar atención ambulatoria y en el centro de la ciudad para las enfermedades más comunes. Posteriormente van surgiendo otras instituciones como el Centro Médico La Raza, el Hospital Infantil,
el Hospital Morelos, que posteriormente van a ir albergando también un servicio. Y también surgen otras instituciones, como son los dispensarios antileprosos, primero el Rafael Lucio y después el Ladislao de la Pascua, actualmente Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, que bueno, nos van a apoyar también en el desarrollo de toda esta especialidad. ¿Ese hospital estuvo ubicado donde está actualmente en Santa María? No, este es el Hospital General de México. Eso es el inicial, como está. Nada más que obviamente al inicio del siglo, por su ubicación, estaba fuera de la ciudad. De hecho, así fue diseñado. Pues, supongo que el centro médico estaba fuera de la ciudad en aquel entonces. Sí, estaba pero diseñado. se llama igual el Hospital General, ¿no? Que está ubicado en el centro médico. Estos son dos. Este es el Hospital General de México, el actual es Eduardo Lisiaga, y es más reciente el Centro Médico Nacional del siglo XXI. ¿Ese dónde estaba? Este es en el mismo lugar, este es el Hospital General. ¿Perdón, dónde está? En la colonia en Cuauhtémoc. Sí, exactamente. Lo que pasa es que esta foto y todo es cuando de principios del siglo, cuando fue creado, que estaba fuera de la ciudad. Y obviamente pues el crecimiento urbano pues lo ha absorbido y ahorita lo encontramos como actualmente está. Y bueno, estas enfermedades de la piel, bueno, se va evidenciando con una serie de estudios a lo largo de este periodo que son problemas muy frecuentes en la población. Si bien, bueno, va a haber un predominio de enfermedades pues que no son graves, y son muy comunes como la sarna, la pediculosis, las tiñas, que no ponen en peligro la vida o la función, sí también se evidencia que hay una serie de enfermedades que son de mayor gravedad, por ejemplo, pues la sífilis o la lepra, inclusive el que tienen carácter endémico, es decir, que su frecuencia es constante en varias partes del país. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí la lepra, pues evidentemente fue muy común en Sinaloa, en Jalisco, en Nayarit, en esta parte. El mal del Pinto, que pues, sobre todo en la costa de Guerrero, es una zona que se fue muy afectada. Entonces sí había grandes extensiones del país que están afectadas por estas enfermedades de la piel. Y aquí la importancia también de que el médico pues esté preparado para atender todos estos problemas. Otro punto que hay que tomar en cuenta para ver por qué era importante este nuevo conocimiento en la formación del médico, pues evidentemente es a través del estudio de la institución, que es la Escuela Nacional de Medicina. La Escuela Nacional de Medicina, bueno, es una escuela que data desde el siglo XIX, es herencia del establecimiento de ciencias médicas y que sustituyó a la antigua Real Universidad de México, y bueno, en donde es una institución que por tradición ha sido fundamental para la formación de diferentes profesionistas del área de la salud, entre ellos pues los médicos. Aquí, bueno, tenemos que esta es donde generalmente dio inicio muchas de las cátedras que después fueron impartidas en el resto de las escuelas y universidades del país. Al inicio de del periodo de estudio, bueno, la escuela es dirigida por el doctor Manuel Carmona del Valle. Él es un oftalmólogo, que de los primeros que hizo estudios en el resto en Francia, y bueno, por aquí es quien va a promover esta reforma, una de las reformas que va a dar origen a la introducción de las cátedras de especialidad en la carrera. El siglo XIX, bueno, fue un siglo que fue de grandes descubrimientos debido a la corriente positivista. Entonces, la medicina empieza a revolucionar durante esa época. Por lo tanto, bueno, se considera que el plan de estudios a finales del siglo es obsoleto, o sea, necesita incorporarse nuevos conocimientos para que el médico cirujano esté preparado y pueda ejercer adecuadamente su profesión. Entonces, de aquí el interés de la escuela en modificarlo e introducir estos nuevos materias.
El periodo, bueno, aquí hay algo muy interesante que vamos a observar. Posteriormente, en los años 40, aparece Salvador González Cerrejón al frente de la dirección. Salvador González Cerrejón, bueno, es un destacado dermatólogo mexicano y que, bueno, sin duda, pues su influencia va a ser muy notoria para la consolidación de la cátedra de dermatología de la institución, ya que esta cátedra durante mucho tiempo fue una materia optativa, y a partir de esa gestión, bueno, ya se establece como una materia ya obligatoria en el plan de estudios, y bueno, esto es considerado un evento muy importante para consolidar la enseñanza de la disciplina en la carrera de medicina como tal. Es un periodo, bueno, muy amplio. En general el CONCI tuvo 26 directores, sin embargo, en la época que atravesó la Revolución Mexicana, hay cambios constantes, los directivos duraban meses, entonces no pueden hacer grandes modificaciones. Hay también al mismo tiempo, paradójicamente hay diversos cambios en los planes de estudios, la materia entra y sale de los planes, pero sin embargo, bueno, al final se supera en la década de los 20 y ya es más constante la presencia de esta cátedra, como les decía, primero como una materia muchas veces optativa, pero ya después, a partir de 1947, bueno, ya va a ser una materia obligatoria del plan. Entonces esto va a ser muy importante para consolidar esta enseñanza. Aquí lo que les mencionaba, este es el plan de estudios de 1902, en donde aparece por primera vez no solo la cátedra de dermatología, sino aparecen otras cátedras de especialidad para el médico cirujano. Entonces, bueno, este es el inicio de esta enseñanza como tal. Paralelamente a la enseñanza de la dermatología, en la carrera de medicina, también se fue desarrollando la enseñanza de la disciplina ya con miras a formar especialistas. Sí, eran dos planes distintos. Primero, en la Escuela Nacional de Medicina, a partir de 1906, bueno, se reduce el plan de estudios y, bueno, es un tanto opcional para el médico, y quien iba a ingresar a las cartas de especialidad, entre ellas dermatología, bueno, ya era con miras a especializarse. Posteriormente, en 1910, bueno, ya pues, hay una escuela que es la Escuela Nacional de Altos Estudios, ahí se formaban ya especialistas, se dio un curso también de especialidad, y más adelante en los 40 con la Escuela de Graduados, también aparte de otras especialidades, pues también había un curso de dermatología, y ya es en 1960 cuando se reincorporó otra vez esta función a la Escuela de Medicina, por eso es que adquiere el grado de facultad. Pero bueno, sin duda uno de los aspectos más importantes y de mayor influencia para el desarrollo de la enseñanza de esta nueva disciplina, pues fueron sin duda los profesores de la materia. Los profesores de la cátedra de dermatología, bueno, los primeros son médicos que son pioneros en realizar este tipo de estudios en Europa. Los primeros médicos que viajan sobre todo a Francia y van a especializarse en esta rama. Uno de ellos, bueno, va a ser Ricardo Cicero, que es un médico que es egresado también de la Escuela de Medicina, y posteriormente, bueno, él se interesa mucho en el estudio de enfermedades como la sífilis, de hecho tiene varios trabajos. Otro personaje, bueno, es Jesús González Ureña, que es considerado el iniciador de la campaña antiveneria en México, y el iniciador también de la campaña antiveneria, sí, contra las enfermedades de transmisión sexual, y de la campaña antileprosa. Sus trabajos dieron origen a una serie de iniciativas que van a dar origen a todas estas campañas sanitarias. Entonces, de ahí su importancia. Por ejemplo, gracias a nuestras iniciativas se realiza el primer censo de la lepra en México, que nos va a permitir conocer la magnitud del problema, crearse posteriormente el servicio de profilaxis y el reglamento respectivo, y dar origen a pues toda la serie de dispensarios y a la campaña más tarde. Pues de ahí la importancia de su trabajo en el área de la salud pública. Otro de los médicos, bueno, va
van a ser, por ejemplo, Salvador González Cervejón, como les mencioné, que bueno, fue, aparte de su labor al frente de la dirección, él es un médico muy conocido por sus estudios acerca de la etiología del mal del pinto. Si bien nunca pudo demostrar que la enfermedad era causada por un treponema, él fue de los que enunció que esta enfermedad pues era precisamente producida por este tipo de agente. Anteriormente se pensaba que era causada por hongos, entonces de ahí su labor también y su importancia en la dermatología. También, bueno, él tiene una participación importante en la campaña contra la oncocercosis, que bueno, que es una enfermedad que afecta tanto la piel como los ojos, y bueno, anteriormente pues era vista en el área de dermatología. Tenemos también a Fernando Latapí Contreras, él es también un gran interesado en la lepra, él continúa la labor de Jesús González Ureña en la campaña contra la enfermedad. Después incluso llega a hacerse cargo de la campaña en los años 60. Roberto Núñez Andrade, también otro interesado en la lepra, que de hecho, bueno, también él es un dermatólogo muy destacado y que va a ser el pionero, o sea, el primer profesor de dermatología en la escuela del Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina. Ernesto Escalona, que bueno, es el autor del primer texto escrito en la Escuela Nacional de Medicina, dirigido a los estudiantes de medicina, y bueno, estudios de algunas enfermedades como la tuberculosis de la piel. Y por ejemplo también tenemos a Antonio González Ochoa, él fue un destacado micólogo, él trabajó durante mucho tiempo en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales y estudió prácticamente todas las micosis que surgen que se presentan en México. Incluso llegó a publicar unas clasificaciones o pruebas diagnósticas, sobre todo para esporotricosis. Entonces su labor fue muy importante. Todos estos intereses, bueno, obviamente se van a ver plasmados en la cátedra, en el programa de la Disculpa, clínica. ¿qué es trepanoma? Treponema. ¿Treponema? Treponema. Sí, es una espiroqueta, es un tipo es la bacteria que causa varias enfermedades. Por ejemplo, el treponema pallidum causa la sífilis y el treponema carateum o rejoni es el agente causal del mal del pinto. Gracias. ¿Cuál es el nombre de la especie? ¿Treponema qué? El carateum o el rejoni. Así es otro de los nombres que se conoce. En honor a Salvador González Cervejón. Sí, es con esos dos nombres que se conocen, como treponema carateum o treponema rejoni, en honor precisamente a que fue el primero que postuló esa hipótesis sobre el origen de la enfermedad. Bueno, como les decía, ya la cátedra como tal lleva este nombre completo, que es Cátedra de Clínica de Dermatología. Es muy importante, ¿por qué? Porque así es como es concebida la materia por los profesores, como una materia clínica. Es decir, es una materia que va a estar enfocada a la práctica. Dice, la materia se va a enfocar en que el alumno aprenda las enfermedades de la piel más comunes a las que se va a enfrentar en su práctica profesional posteriormente. De aquí esto. Y por lo tanto, bueno, requería de observar pacientes para poder ser aprendida. Fue impartida al inicio en el Hospital de San Andrés. Recordemos que el Hospital General, bueno, se funda hasta 1905 y anteriormente, bueno, el Hospital de San Andrés es la institución en donde durante prácticamente todo el siglo XIX y al inicio del XX se da la mayor parte de las cátedras de la Escuela de Medicina. Aquí, bueno, empieza esta cátedra 3 veces por semana y posteriormente va a ser impartida ya en el Hospital General. De hecho, desde su inicio había un área ya específica para las enfermedades de la piel. Y, como les decía, depende de la observación de los casos clínicos. Es una cátedra que evidentemente tiene una gran influencia francesa, de la dermatología francesa, es de donde se forman sus primeros profesores, y bueno, requería generalmente en la mayoría de los casos de estudiar los casos directamente en el paciente.
Y se daba preferencia a las enfermedades más comunes, aunque bueno, en ocasiones cuando no había paciente, pero era importante que el médico conociera la enfermedad, se requerían de otros apoyos como eran las láminas, fotografías o los moldes de cera. Actualmente en el museo que alberga el Palacio de Medicina se pueden observar algunos de estos moldes que sirvieron de gran apoyo. Después, posteriormente, hubo otros apoyos para esta cátedra, como fueron los apuntes. En un tiempo había unos apuntes, sobre todo de la cátedra del doctor Tapí, que fueron editados a mimeógrafo por Vete Soltero, y más tarde, bueno, ya están en los años 50, bueno, ya se da este libro, que es el de, por las menciones del doctor Escalona, que es dirigido especialmente para el estudiante, siguiendo esa mística de la cátedra, de reunir lo más importante, lo más relevante para el estudiante, porque bueno, como lo decía su autor, en esa época, bueno, los libros con los que se contaban, bueno, eran generalmente libros franceses y muy extensos. Por ejemplo, tenemos la práctica dermatológica o otras enciclopedias que era un conocimiento muy amplio y que en lugar de orientar al alumno lo podía desorientar. Entonces, bueno, ellos tenían esa finalidad de centrar esa enseñanza en lo más común y en lo que le iba a ser útil para su práctica profesional. Entonces, bueno, también al mismo tiempo, bueno, el libro sirve pues para difundir todas las aportaciones y los trabajos de los autores mexicanos en materia de dermatología. De aquí, bueno, su importancia. También, bueno, otro aspecto importante que se observa durante este periodo es que a partir de la introducción de la cátedra, los alumnos comienzan a interesarse cada vez más en el estudio de las enfermedades de la piel. Si observamos en las tesis del siglo XIX, pues son pocos los trabajos que se hacen al respecto. Sobre todo hay algunos en lepra o en mal del pinto, pero son contados. Y es a partir de la introducción de la cátedra que comienza a verse una mayor afluencia de este tipo de trabajos en diferentes tópicos. Si bien, bueno, de manera general podemos decir que predominan trabajos nuevamente de lepra, de mal del pinto, estudios sobre la sífilis, pues también hay otros temas. Por ejemplo, aquí les traigo este ejemplo. Tenemos las dermatosis reaccionales, es otro, y muchas otras enfermedades. Hay tinias, hay micosis, hay una serie de trabajos, sobre todo acerca de la terapéutica, sobre el tratamiento de distintas enfermedades, la sarna y algunas otras, pero sí es notorio con esto, bueno, la influencia de los profesores. Sobre todo, bueno, ellos podemos explicarlo, por qué sífilis o por qué lepra, por qué mal del pinto. Bueno, sí son las enfermedades más frecuentes, pero también son las enfermedades que sus profesores estudian como dermatólogos en su práctica profesional. Y bueno, también de aquí el interés, ambos se conjuntan y motivan a los estudiantes a realizar este tipo de trabajos y enriquecer de esta manera pues, la investigación que se hace con respecto al conocimiento de las mismas y su comportamiento en México. La dermatología durante todo este periodo de estudio, también producto del avance de la ciencia en diferentes campos, pues va a tener una relación con múltiples especialidades, sobre todo con la venereología, con quien, bueno, obviamente comparte el estudio de la sífilis. Recordemos que es una enfermedad que, si bien es pues sistémica, tiene muchas manifestaciones cutáneas. Entonces, realmente muchas veces el diagnóstico se hacía así, a través del estudio de sus manifestaciones cutáneas. De ahí que, bueno, era una parte importante de la cátedra y del estudio por parte de los dermatólogos mexicanos. Otra especialidad, bueno, con la que va a tener relación es la leprodología. Al inicio, bueno, de hecho, incluso hay un periodo en que durante 2 años se ve una cátedra de leprodología en la escuela, después es cancelada y el programa es absorbido por la cátedra de dermatología. De hecho, una parte allá en los años 50, una parte importante del programa se enfocaba en el estudio de la lepra. Sobre todo se hacía en el actual Centro Pascua, anteriormente el dispensario antileproso,
en donde, bueno, inclusive el alumno no solamente observaba los casos, sino también se dice que se instruía en la realización de biopsias o del estudio social del paciente con la finalidad de motivarlo y de que contribuyera, bueno, al tratamiento de esta importante enfermedad en México. Como les decía, bueno, otro de los profesores, Antonio González Ochoa, tuvo una labor durante mucho tiempo en el Instituto de Salud y Enfermedades Tropicales. Aquí, bueno, la medicina tropical, bueno, es otra especialidad de la época, que se enfocaba en el estudio, pues, como su nombre dice, de los padecimientos tropicales o de los climas cálidos. Entre ellos, bueno, las micosis profundas, como el micetoma, la esporotricosis o el mal de Pinto. Y de aquí, bueno, la relación que iba a tener con esta especialidad. También relaciones que tiene la dermatología con otras áreas, pues evidentemente con la salud pública, ¿no? Debido a la presencia de grandes endemias y obviamente a la generación de campañas que van a dar origen pues a combatir estos padecimientos. Es un periodo muy complejo en el que hay varios acontecimientos, no solo en México, sino también en el resto del mundo. Por ejemplo, en Europa, pues obviamente las guerras pues, provocan una gran inestabilidad que va a llevar a la migración de algunos médicos a nuestro país. Por ejemplo, tenemos también el exilio español. Producto de ello, bueno, hay algunos especialistas que vienen no solamente en dermatología, en otras áreas, y van a influir en la medicina mexicana. Entre ellos, bueno, tenemos aquí a Julio Bejarano, que fue un destacado dermatólogo que llegó a radicar en el país y, bueno, él contribuyó a la formación de los médicos en México, dio algunos cursos acerca de la especialidad y posteriormente, bueno, él trabajó en el Sanatorio Español durante mucho tiempo. Tenemos otros, por su interés en las enfermedades tropicales que eran frecuentes en América Latina y, por ejemplo, en México, realizaron algunos viajes de estudio. Por ejemplo, tenemos a Maximiliano Bermayer, que él establece de esta manera contacto con los dermatólogos mexicanos y posteriormente, bueno, incluso él llega a crear una beca que permite que algunos médicos vayan a Estados Unidos a continuar su preparación. Entonces sí, también es importante considerar estas influencias. Es un periodo en que va a haber grandes avances de la ciencia y evidentemente van a tener relación e influencia con la dermatología. Por ejemplo, bueno, se redescriben algunos cuadros clínicos, sobre todo, bueno, esta es una de las aportaciones más importantes de la dermatología mexicana, el redescubrimiento de la lepra manchada o lepra de Lucio. Es una forma de presentación de la enfermedad que fue, bueno, descrita inicialmente en el siglo XIX por Rafael Lucio y más tarde, bueno, es redescubierta por Fernando Latapí, profesor de la universidad. Y lo que les habían comentado, finalmente, bueno, también se descubre la verdadera etiología del mal del Pinto. Aquí, bueno, tenemos el artículo original de Francisco León y Blanco, uno de los estudiosos del tema, cuando nos reporta, ¿no?, que ya es el aislamiento del verdadero agente causal. Pero bueno, sin duda los cambios más impresionantes, bueno, fueron en la terapéutica. Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, la penicilina, que va a revolucionar pues toda la epidemiología de la época y por lo tanto, bueno, tiene gran influencia en los aspectos dermatológicos. A partir de su uso, bueno, cae la frecuencia de la sífilis, al grado que, por ejemplo, la epidemiología, bueno, cierran paulatinamente varios centros antivenerios y bueno, de aquí la importancia de este hecho que va a cambiar todo el panorama. De hecho, anteriormente había algunas revistas de dermatología que llevaban implícito el título de alguna referencia a la sífilis. Por ejemplo, la revista Archives of Dermatology también llevaba este término de sífilis en su título y ya a partir de
los años 50, bueno, ya queda únicamente como archivos de dermatología, debido a que, bueno, dicen ellos, ya los casos ya no son frecuentes, ya los dermatólogos vemos pocos casos, entonces pues ya no hay cabida para hacer una relación tan estrecha hacia la sífilis. Esto, bueno, nos da el impacto, ¿no?, de este nuevo acontecimiento en el panorama de la medicina. Otro acontecimiento, bueno, es por ejemplo la cortisona. Por esto evidentemente pues cambia el pronóstico de muchas enfermedades y es útil para el tratamiento de padecimientos inflamatorios de actividad hasta la época actual. Otro avance, bueno, para la lepra sobre todo de gran importancia fueron las sulfonas. Gracias a este descubrimiento, bueno, la lepra cambia completamente su pronóstico, deja de ser una enfermedad incurable y con esto, bueno, se reactiva la campaña contra la lepra. Bueno, ya teniendo pues medios para combatirla, bueno, se retoma un gran interés y por lo tanto pues, cambia el pronóstico de la enfermedad. Y como lo que les comentaba, otro aspecto, bueno, que va a influir en que esta enseñanza se consolide y sea importante para la formación del médico, pues es evidentemente todo esto de las campañas. Aquí, bueno, para ilustrar lo que preguntaban hace rato, de la destrucción de la lepra, pues sí, era bastante importante su presencia en el país. Entonces, ¿por qué en estas regiones y no en el sureste, que uno pensaría, el trópico? Bueno, ahí se cree que, bueno, fue mucho la influencia de la época cuando vino desde la nao de China, que, bueno, empezaron a ver la llegada de estos casos, sobre todo en esta parte de aquí que se ve que es muy, muy importante. Y bueno, obviamente también hay otros factores, ¿no?, los factores genéticos que también van a dar este comportamiento. Pero sí es varios estados, incluso también en alguna época hubo hasta inclusive en Campeche un sanatorio para la atención de pacientes con lepra. Entonces, bueno, ya con base en esta explicación y todo esto, bueno, podemos concluir de grosso modo que hubo varios factores, bueno, que denotaron la importancia de esta cátedra de implementar este conocimiento de dermatología para la formación del médico general, y de esta manera, pues, contestamos nuestra pregunta de investigación. Podemos decir que, bueno, el medio sanitario, bueno, fue propicio para la formación de la cátedra. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades de la piel eran muy comunes. Si bien, bueno, había padecimientos no graves, también había padecimientos endémicos que demandaban personal capacitado para la atención de este tipo de enfermedades, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Y durante mucho tiempo, bueno, la escuela fue el centro formador de médicos para todo el país, no solamente para la ciudad. Desde el punto de vista científico, bueno, como les mencioné, bueno, es una época de grandes avances, entonces se requiere incorporar estos avances de la ciencia a la formación del médico para que el médico esté actualizado, esté capacitado para poner en práctica estas nuevas herramientas para combatir la enfermedad. Y aquí que desde el punto de vista científico, pues también se genera esa necesidad de proveer al médico de este conocimiento en dermatología. La Escuela de Medicina, evidentemente, bueno, va a conjugar esas dos necesidades, las necesidades del ámbito sanitario y las necesidades de la ciencia, con la cátedra de dermatología, que si bien en un principio, durante la época de la Revolución, hubo periodos en que fue suprimida del plan de estudios, después regresó, y finalmente, bueno, supera la prueba del tiempo y se imponen las necesidades de atención a la salud, y bueno, ya va a ser constante hasta la época actual. De hecho, en esta diapositiva, bueno, podemos ver, esta es la lepra que veían pues prácticamente en los años 40, en los años 30, antes de la época de las sulfonas. Si bien era una enfermedad pues para la que no había cura, entonces daba estos casos discapacitantes. Es
es una mujer de 31 años, cómo se encuentra por la enfermedad. Gracias al conocimiento de dermatología, a la aplicación de los avances de la ciencia del médico, actualmente es posible llegar al diagnóstico en estas etapas iniciales. Si ven, pues es una lesión casi imperceptible, es una mancha hipocrómica hipostésica, pero solamente con el conocimiento es que un médico puede llegar a sospechar un diagnóstico. Si bien a lo mejor ahorita en un primer nivel de atención no se debe iniciar el tratamiento ni todo el protocolo de estudio, pues al menos sí un médico que tuvo una formación en dermatología puede sospechar. Perdón la pregunta, un ignorante. ¿La lepra no se detecta en sangre? Bueno, hay varias pruebas para hacer el diagnóstico de la lepra. O sea, realmente es, por ejemplo, lo que se hace es hay, por ejemplo, la reacción de Mitsuda, que ayuda para hacer el diagnóstico, bueno, no para hacer el diagnóstico, no, es el pronóstico, por el cuadro clínico, Protis, donde se descubre la presencia de los bacilos, y la reacción de Mitsuda, que nos indica el grado de inmunidad. Hay varios tipos de lepra, o sea, dos grupos que son polares, que es el lepromatoso y el tuberculoide, siendo más grave pues los casos tuberculoides que llegan a ser como en este cuadro, por lepromas, o sea, con tumoraciones, y los casos tuberculoides que son más sencillos, generalmente es más común en niños, se ven nada más algunas pequeñas manchas, pero ahí está dado por la inmunidad de los pacientes, y casos intermedios. Entonces, son varios criterios que hay que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico. Pero sí, es evidentemente que, bueno, obviamente con base en una formación médica, que bueno, el médico de primer contacto puede sospechar en la presencia de la enfermedad, bueno, y ahorita en muchos casos no sería posible, habría que referirlo para hacer todos estos estudios a un centro donde se puede hacer, pero sí poder establecer un diagnóstico temprano, establecer un tratamiento y prevenir que estos casos pudieran evolucionar, que actualmente, bueno, desgraciadamente todavía hay algunos casos que evolucionan a formas más graves, pero sí ya, esto fue un gran avance, ¿no? Se nota aquí la importancia y los frutos de la cátedra, que actualmente se puedan hacer estos diagnósticos. Si ven, esto es una fecha muy reciente, que ya se pueda llegar a un diagnóstico y un tratamiento de manera oportuna. Entonces, bueno, esto nos denota y nos contesta la pregunta, porque era importante dar este conocimiento al médico. Y eso sería todo. Muy bien, tenemos tiempo para preguntas. Aquí hay dos. Primero las damas. Muchas gracias. Una pregunta, ¿tienes conocimiento de alguna mujer dermatóloga? Sí hay muchas mujeres que van apareciendo, por ejemplo, de este periodo de estudio. De hecho, hay una que es la doctora Concepción Estrada, que llegó a ser profesora también de la cátedra, pero paulatinamente se fueron integrando otras mujeres. De hecho, ahorita actualmente, bueno, podemos decir que la mayoría son mujeres, las dermatólogas. Gracias. Dante. Bueno, desgraciadamente tengo que poner un antecedente. Una vez vino una doctora del Centro de Neurología, habló sobre algunos padecimientos, y un tema que yo saqué fue lo de cisticercosis, y también lo que transportan los gatos, toxoplasmosis. De que yo tuve un caso de un amigo que se falleció por eso, tenía el sistema inmune bajo, y fuimos con varios médicos, y que tiene depresión, nunca la tiene. Entonces yo lo que le preguntaba a la médico era, bueno, ¿qué tipo de difusión han hecho? Y la médico contestó, no hacemos difusión, ustedes si quieren saber más vengan aquí al centro y con mucho gusto le decimos. Entonces,
¿qué tan el caso de la difusión está en esta parte de dermatología? Porque como usted acaba de decir en este momento, ¿no?, en el último ejemplo, bueno, que un médico que ya ha ido, que ya se ha preparado, que ya tiene conocimiento, ya puede ver, puede ahora sí que saber por lo menos por dónde buscar. La pregunta es, ¿cuántos médicos tienen eso en el momento en esto? A causa de la difusión y a causa de la enseñanza global. Bueno, actualmente la dermatología pues es una cátedra que se da prácticamente en todas las facultades, en diferentes modalidades, ¿no?, de periodos, pero sí esto es una parte, ¿no? Y obviamente pues, la difusión para la educación para la salud, bueno, es no nada más conlleva al médico, ¿no?, también pues, al público en general. De hecho, todavía, aunque desgraciadamente poco difundido, bueno, se lleva a cabo el programa de la lepra. Y de hecho, bueno, habría que, sobre todo, bueno, sería es en las zonas endémicas donde, bueno, que yo sepa, se le pone más atención a esto. Obviamente, bueno, habrá que se da información pues, más accesible para el público en general, pero sí, yo creo que sí, evidentemente hace falta un poco de información. Actualmente, pues sí, las cifras de la lepra pues han disminuido, ¿no?, en comparación a las cifras que se presentaban en este periodo, pero sí todavía son enfermedades que todavía existen y que sí es importante que el público en general esté informado. Daniel. Ya, ahora sí. Yo tengo dos preguntas. Una es, bueno, aquí vimos, digamos, como que un recuento histórico, pero me gustaría saber cuál era el panorama anterior a todo esto de la enseñanza. Y sobre todo, me queda la duda de si todas estas enfermedades dermatológicas eran, antes de implementar todo esto, persistentes o digamos, o por así decirlo, el país no actuaba como una especie de, digamos, barrera de contención, considerando la parte sur, ¿no?, que son enfermedades tropicales y quizá al norte se diluían, no lo sé. Entonces, una es esa, ¿qué panorama había antes? Y la otra, digamos, es más general, porque a lo largo de la plática se decía mucho que venía mucho de la escuela francesa. ¿Qué otras escuelas hay y qué diferencias habría con esas otras escuelas de enseñanza o ideología o lo que sea? Son esas dos dudas. Bueno, las enfermedades de la piel, bueno, siempre han existido y continúan hasta nuestra época. Lo que va cambiando, pues evidentemente es su comportamiento, ¿no? Como les explicaba, en cierta época, bueno, fue muy frecuente la sífilis, después bueno, la lepra, y bueno, cuando vienen algunos de estos nuevos avances en la terapéutica, evidentemente pues van a impactar directamente en la epidemiología de las enfermedades. Por ejemplo, en un tiempo también la tiña, o sea, es una enfermedad que es producida por hongos, también era muy frecuente, sobre todo en la tiña de la cabeza de los niños. Después, bueno, llega un fármaco que es la grisefulvina, también hace que pues decaiga esta enfermedad. Todavía existen, ¿sí? No se han eliminado como tal, pero sí, bueno, únicamente lo que pasa es que se van desplazándose de lugar, ¿no? Ahorita hay otras enfermedades más frecuentes, y todo esto es la dinámica del comportamiento de la enfermedad como tal, siempre van a existir. Ahora, sí, evidentemente, bueno, es una escuela, esta donde se forman en Francia, específicamente en el centro donde se formaban los dermatólogos en Francia, por tradición, bueno, fue el hospital de San Luis, que es donde van y estudian estos dermatólogos. Hay otras escuelas, por ejemplo, está la escuela de Viena, que es fundada por Don Ebra, que también es otra escuela muy importante, también del siglo XIX, que surge. También en Inglaterra, por ejemplo, también empieza a haber médicos interesados, empiezan a formar otras escuelas, y ya más tarde, en el siglo XX, bueno, viene sobre todo empieza
muy fuerte en la escuela norteamericana. No quiero decir con esto que empieza exactamente en esa época, bueno, tienen antecedentes de eso, pero gracias a todo este desarrollo, a todos los procesos, como les comentaba, que bueno, hay guerras en Europa que hacen que emigren muchos científicos, muchos médicos a América, por ejemplo a Estados Unidos, empieza a revolucionar toda esta escuela también norteamericana, que actualmente bueno, es una de las más fuertes, más prestigiosas, con varios médicos que se dedican a esto. Entonces sí hay varios, digamos, centros, lugares o escuelas donde va surgiendo a lo largo del mundo toda esta dermatología. Por favor. La sífilis y la otra no han sido erradicadas. Pues no. Todavía existen, aunque como les comentaba, por ejemplo, ahorita con el cambio, por ejemplo, si bien la penicilina, en el caso de la sífilis, condicionó su caída en las cifras epidemiológicas, bueno, ya después, ahorita estamos viendo algunos repuntes, ¿no? con la llegada del SIDA, ¿no? que vino a dar algunos cuadros, viene un resurgimiento, como tal de ciertas enfermedades que anteriormente estaban pues ya con cifras más bajas. La tuberculosis también, que bueno, también puede afectar la piel, pues también es otra enfermedad que está resurgiendo. Entonces, como digo, es un proceso, son procesos muy dinámicos, ¿no? Esto del comportamiento de las enfermedades como tal. Y bueno, influidas pues por diversos factores, como decían estos, bueno, tuvo que ver mucho en un momento el avance de la ciencia, pero por ejemplo ahorita vienen las resistencias, también es otro problema que nos estamos enfrentando, que hace que y otros que bueno, van haciendo que vaya cambiando constantemente el panorama. Ahora sí, por favor. Bueno, un poquito ayudarle a la doctora Ofelia a responder tu pregunta sobre el panorama antes, digamos, sí, digamos antes del siglo XIX. Me imagino que se refiere al periodo novohispano, a la época de la colonia, un poquito. Bueno, lo que pasa es un poquito difícil saber qué tanta incidencia existía por las fuentes, pero sabemos que existía la lepra, la sífilis, por las crónicas, o tal vez, no sé, algunas obras que nos refieren que este tipo de enfermedades existían. Un poco difícil también es por la práctica médica que se tenía en aquel entonces, dado que médicos había muy pocos, bueno, y la mayoría se concentraba en lo que era el centro, lo que era México, algunas ciudades importantes como Puebla, Guadalajara, y sabiendo que la mayoría de la población novohispana era indígena o que practicaba, digamos, lo que hoy se conoce como herbolaria o estos sincretismos también de otras culturas, la gente pues generalmente acudía a este tipo de especialistas, ¿no? A los curanderos, a las parteras, y de ahí pues bueno, digamos, sobreviene toda esta idea que se tenía acerca de estas enfermedades, que la mayoría tenían un componente religioso como castigo de Dios principalmente la lepra y la sífilis por ser una enfermedad de origen sexual. Bueno, espero que esto te ayude. Y bueno, ahorita pues la verdad es que no hay muchos estudios sobre eso, sobre todo si se refieren a cifras, es un poquito difícil saberlo, también por las fuentes. Las fuentes es lo que siempre nos va a dar un poquito de problemas, dado que tampoco se cuenta, a veces es muy difícil rastrearlas, muy difícil encontrarlas o interpretarlas de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? Roberto y luego Eugenio. Muchas gracias, muy buena presentación. Una duda que me surge es ¿cuáles fueron los desarrollos como tecnológicos que se crearon en este proceso, en esta etapa aquí en México, con este grupo de médicos? Y la segunda es más o menos cuál es como tu trabajo o cuál sería tu proyecto de postdoc aquí en el programa. Me da un poco de curiosidad. Gracias. Bueno, más que tecnológicos, bueno, son avances en el conocimiento de la enfermedad. Por ejemplo, la diapositiva que les ponía es la portada del artículo del doctor Latapí, uno de los profesores, donde redescubre un cuadro clínico, que es una forma de
de presentación de la enfermedad, que es la lepra manchada o lepra difusa de Lucio, que a diferencia de la lepra lepromatosa, que se dan pues, los nódulos, o sea, las tumoraciones, es una infiltración difusa de la piel. Entonces es un avance en el conocimiento. Como decía, este otro avance del doctor Errejón sobre la etiología de la enfermedad, obviamente tiene implicaciones pues importantísimas, porque el tener una etiología correcta nos va a dar un tratamiento correcto. De hecho, ya después, bueno, pues se sabe que la enfermedad es causada por un treponema. Después se ve que ese treponema es sensible a la penicilina, y de ahí que se usa la penicilina en la campaña de erradicación contra el mal del pinto. Entonces se logra controlar la enfermedad. Entonces son cosas muy pues trascendentales, ¿no? Clasificaciones de enfermedad. Por ejemplo, González Ochoa hace una prueba diagnóstica para detectar para hacer el diagnóstico de la esporotricosis, una micosis profunda que es frecuente en México. O sea, básicamente era la observación. Es más bien en la cuestión clínica, más que algún aparato, eso no, más bien en esos van a ser sus aportaciones. ¿Y así se mantiene hasta ahorita? Hasta el momento sí, no ha habido algún avance, pues, no sé si se refiere, por ejemplo, a algún aparato. Sí, no, en México hasta el momento no tenemos noticia de algún aparato, algún dispositivo en dermatología creado por dermatólogos mexicanos. Hasta el momento no se han interesado. Ni de fuera. No, afuera sí ha habido, por ejemplo, viene por ejemplo el aparato de la luz de luz, el uso de la radioterapia. Bueno, los rayos X son descritos por Röntgen, pero se ve que tiene efecto en la piel, y después, por ejemplo, durante este periodo son aplicados para el tratamiento de varias enfermedades. Actualmente, bueno, ya después en desuso con los nuevos pues, avances de la ciencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ser más explícita, la tiña de la cabeza. En que le dan a los niños en un periodo se usó un tratamiento con rayos X, usando este nuevo descubrimiento, porque provocaba la caída del cabello. Entonces se eliminaba de esa manera el hongo causal de la cabeza del niño afectado, y una manera de tratarlo, por así decirlo. No había un medicamento que lo eliminara del pelo al hombro, entonces mucho tiempo se usó. Ya hasta finales de los años 50 que viene la isofulvina, que es un antimicótico, que ya lo elimina. Entonces, bueno, cae en desuso esta forma de tratamiento. Entonces sí hubo varios avances, aunque por ejemplo, bueno, en este ejemplo que les pongo, pues evidentemente pues, no es un descubrimiento o una innovación mexicana. Sí se usó en México, pero bueno, provienen del extranjero, sí. Ofelia. Sí. Bueno, Ofelia, pues está interesante, impresionante estas entonces, pero dado que en este doctorado nos interesa sobre todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a mí me surge la curiosidad de cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado la especialidad. Es decir, en primer lugar, cómo está la prevalencia de la epidemiología relativa en México con respecto a la de otros países. Es decir, tenemos muchísima prevalencia de enfermedades cutáneas, o es un país que las tiene, como las tienen todos, pero sin ser de los que sobresalen en eso. Y luego la especialidad, ¿hay alguna sociedad mexicana de dermatología que sesione independientemente? ¿Tienen alguna revista que publican actualmente? ¿Hay algún instituto? Sé que no hay mexicanos de salud pública, ¿no? Pero hay institutos privados o alguna clínica especializada en problemas de la piel. ¿Sí? ¿De qué manera ha crecido la especialidad como tal? Y eso es una pregunta. Y por otra parte, desde el punto de vista de investigación, ¿cuáles son las contribuciones de estos médicos? Está este doctor Errejón, que incluso dedicaron la bacteria, ¿no? Es la quien la descubrió, su nombre, entonces debe haber sido una cosa muy notable por la etiología precisamente. Entonces, desde el punto de vista del impacto a nivel internacional
¿Cómo se ve México en ese sentido? Pues sí, bueno, aquí una cuestión es, las enfermedades de la piel frecuentes, sí son frecuentes. Lo que pasa es que, bueno, como decimos, la mayoría son padecimientos no graves, o sea que no son discapacitantes, no ponen en peligro la vida. Entonces su incidencia pues, es sobre todo en lo que sería morbilidad, o sea, por mortalidad pues no vamos a ver grandemente afectadas esas cifras, ¿no? en esas situaciones, comportamiento epidemiológico, pero sí sigue siendo muy frecuentes las enfermedades de la piel. Ahora, sí se ha desarrollado la dermatología en el país, o sea, de hecho, pues ya prácticamente hay sociedades, bueno, ahí sí hay algunas sociedades pues nacionales, por así decirlo, de médicos, pero también hay estatales. Yo tengo conocimiento de ellas que son, incluso en algunos estados también tienen sus sociedades. Institutos como tal, bueno, el que tiene ese título es el de Guadalajara, es el Instituto Dermatológico José Barbarrule, que es bueno, todo el antecedente del dispensario García Diego, también un dispensario antileproso. Actualmente es un instituto dermatológico, que es el más grande de América Latina, muy importante. El Centro Pascua pues sigue conservando esa connotación, el Centro Dermatológico Pascua, aunque también maneja un volumen pues bastante alto de consulta. El Hospital General sigue teniendo su servicio, y hay varios servicios en varios hospitales que tienen esta dermatología. Y sí, actualmente, bueno, hay algunas líneas de investigación, sobre todo, bueno, yo tengo noticia en Monterrey, que tienen, sobre todo ahorita el doctor Wells, que hace unos estudios sobre todo sobre el micetoma, que es lo que él se ha enfocado, el estudio de micetoma. En este momento, ¿cuál es la enfermedad punto, digamos, el problema principal en México desde el punto de vista de la Pues es que son varios, o sea, hay grupos que dedican al estudio, por ejemplo, de la psoriasis, de las micosis, de los trastornos pigmentarios, que es, bueno, por ejemplo, el melasma, que es en sí no lo mismo, no es una enfermedad que va a poner en peligro la vida, pero sí son enfermedades que tienen impacto en la calidad de vida del quien los padece. Entonces, pero no está considerado por salubridad un problema de estos como prioridad, digamos, en el punto de vista de salud pública. Aunque sean objetos de campañas, eso no, como tal, bueno, sigue siendo efecto, pues, todavía sería, por ejemplo, la ley, que sería, digamos, desde el punto de vista sanitario. Pero ya con las sulfas ya estuvo sí, o sea, sí, evidentemente, bueno, cambió el panorama, pero todavía, bueno, sigue habiendo casos y sigue habiendo programas. Pero por el número de casos no es, digamos, la salubridad tiene ciertos límites, dice, de aquí para arriba se convierte en un problema de salud pública. No solamente por el número de casos, sino por el costo de los casos, el costo de los tratamientos. Entonces, luego la Secretaría pues da atención diferenciada según el tamaño del problema. Sí, no, hasta el momento, por ejemplo, el acné es otro problema muy común, ¿no? que sí, no es un problema como tal que va a poner para hacer un programa, pero sí también son problemas muy frecuentes y impactan en otras esferas, no solamente en la cuestión sanitaria, ¿no? Como endemias o como la lepra en su momento, como la lepra, pero sí tienen otras implicaciones. Entonces sí sigue siendo problemas muy frecuentes. Más bien ahí, por ejemplo, podemos ver el costo económico, ¿no? Que sí tienen impacto estas enfermedades de la piel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo un comentario nada más de que por parte del Atlas Histórico creo que sí habría bastante interacción, posibilidades de compartir fuentes de información y hacerlas más accesibles al nivel que estamos trabajando. No sé qué tan accesibles sean todas esas colecciones de revistas que consultadas. Supongo que las tesis de la UNAM ya deben estar en la base de datos de tesis, tesis UNAM, ¿no? Pues son muchas tesis las que se consultaron, no están
todavía? Pues mire, ahí ahora sí que depende, ¿no? Por ejemplo, le decía el problema, por eso les ponía en las diapositivas, son trabajos que, como bien lo dijo el doctor Jesús, tiene que gustarle, ¿no? A quien vaya a hacer un trabajo de esta investigación, porque no es algo que vamos a encontrar digitalizado o accesible. Por ejemplo, en el acero de la biblioteca Nicolás León, pues hay que ir y hay que buscar tesis por volumen hasta encontrar lo que uno está buscando. Exactamente. En la biblioteca central, lo más, igual está el catálogo, pero igual si uno no tiene bien los comandos, eso no le da los datos, entonces no hay más que hacerlo muchas veces manual. Y las tesis están microfilmadas, entonces imagínense el trabajo que es y el problema que es leer todos los microfilms uno tras otro, entonces es un trabajo muy cansado. Entonces sí están esos problemas de la accesibilidad, sí a veces es un poco difícil. A veces hay colecciones, por ejemplo, de revistas que ya por su estado, por su antigüedad, pues no se pueden fotografiar o no se pueden fotocopiar, entonces hay que sentarse, hay que leerlas y con mucho cuidado, exactamente, entonces sí es un poquito difícil. No, bueno, aparte del proyecto del Atlas Histórico incluye esa opción, y con la tecnología moderna sí es posible digitalizar y obtener metadatos de la gente que se dedica a esto, que puede ser luego útil para la gente que nos interesa hacer estudios sobre esos temas. Precisamente en el caso de Sinvestesis, las tesis del Sinvestat, sí nos interesa tener fuentes de información sobre las referencias, los temas, algunas de las palabras, de manera que sí se pueda hacer búsquedas de tipo digital, de forma digital. Y por supuesto, la búsqueda personal específica, pero eso no se elimina, pero yo esperaría que en algún momento, sobre todo que el gremio médico pues es un gremio relativamente rico, que sí tuviera conocimiento de estos, le llaman robots, el costo no es realmente excesivo, de que pudieran digitalizar toda esa información. Y en parte, algo que no tenemos conciencia en México es de que todas estas revistas locales, que nunca estuvieron o no están todavía incluidas en los índices internacionales, pues nosotros deberíamos de tener el interés de hacer accesible esa información un poco más amplia. Entonces sería la conclusión un poquito con el Atlas Histórico. Pero también una parte de lo que nos interesa en el Atlas Histórico es ver la evolución de la información científica en general fuera de la Ciudad de México, porque todo esto está ubicado en fuentes muy locales. Pero yo supongo que también el desarrollo de la medicina en las principales escuelas, facultades que ya tienen mucha tradición como San Luis, León, no sé si Guadalajara, también deben tener algún tipo de información sobre este tema. Sí, hay que buscar, pero siempre, bueno, también hay otros de los problemas, es que, por ejemplo, muchas veces las asociaciones o muchas bibliotecas, incluso los locales, no se interesan en conservar todo este tipo de materiales. Entonces sí ha habido una pérdida documental muy importante. Entonces, en provincia, en algunos lugares, sí desconozco cómo está la situación, pero al menos en muchas bibliotecas de aquí de la ciudad sí ha habido pérdidas documentales importantes. Por ejemplo, y ese es uno de los limitantes y por qué es tener que estar biblioteca tras biblioteca hasta encontrar las colecciones, o no están completas, o dicen no, es que, por ejemplo, dicen, sobre todo en medicina, nos interesa lo nuevo, ¿no? Entonces las ediciones anteriores, pues cuando uno pregunta, no, pues ya se desecharon. ¿Dónde están? Nadie sabe. Entonces sí hay pérdidas muy importantes, sería bueno hacer. Muy bien, si no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora.
les ruego el reconocimiento respectivo.